En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Parafraseando a Gramsci, el viejo año se muere y el nuevo tarda en aparecer. Y en ese claro oscuro encontramos a Totus Podcast. Este programa, el 53º, tiene un toque especial porque lo estrenamos en la misma semana que acaba un año y comienza otro. Así que nos alegra mucho ofreceros este programa, que es el que corresponde con la primera semana del nuevo año. Hola, José. Buenas, Antonio. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a llegar hasta aquí, Y que íbamos a llegar hasta hoy con Totus Podcast, fíjate. Por eso hemos decidido que no hay mejor ocasión que dedicarle el programa, el primero de esta nueva temporada, por fin, uno de esos temas que de forma recurrente hemos ido dejando caer en anteriores ocasiones. Y sin venir demasiado a cuento la mayoría de las veces, la verdad. Quienes hayan seguido de manera frecuente a Totus Podcast saben de qué estamos hablando. Bueno, ha llegado el momento. Es demasiado burdo, pero vamos con ello. La picha de Víctor Noir. Sacar la picha de Víctor Noir ha sido una pequeña travesura que, no obstante, introducíamos de forma natural en la redacción de los guiones. Antonio, vamos a recordar el origen de esta chaladura. Chaladura que, por otra parte, se basa en algo real. La picha de Víctor Noir es algo tangible. Y el origen de esta chaladura en Totus Podcast se remonta al programa que dedicamos al Púgil de las Termas, una fabulosa escultura hallada a finales del siglo XIX. Venga, vamos a escuchar, si os parece, el comentario de ese programa que sirvió como semilla de todas las siguientes referencias a la picha de Víctor Noir en Totus Podcast. De la fundición de la estatua. Tan al detalle se ha estudiado esta obra que incluso se descubrió que el pequeño desgaste que se puede apreciar en los guantes es un indicio de que la estatua era en cierto modo venerada, como el desgaste de la zona de la picha que tiene la estatua de la tumba del periodista Víctor Noir. Bueno, ya me contarás cosas de la picha de Víctor Noir en otro programa, de Totus Podcast. Vale. Es verdad que el ritmo que le imponemos a algunos programas puede resultar lento y aburrido. Quizá que el programa sobre el Púgil de las Termas sea uno de los que más adolece de aquellas características. Ni que lo diga. Tanto es así que hubo un oyente que nos dijo que estuvo escuchando ese programa mientras conducía y, hostia, que casi se quedó dormido al volante por nuestra culpa, Antonio. Afortunadamente ese oyente es un conductor responsable y no ocurrió nada de lo que hubiésemos podido tener culpa. Es más, esa persona sigue siendo un oyente de Totus Podcast y sigue escuchando nuestro programa mientras conduce. ¡Allá él! Eso es, allá él. No tardamos mucho en volver a hacer referencias a la picha de Víctor Noir, ¿verdad? Fue justo en el programa siguiente al del Púgil de las Termas. Sí, en ese programa hablamos de algunas curiosidades históricas sobre las barbas, de cómo en algunas culturas el afeitado de la barba era un castigo, o incluso del impuesto a la barba que estableció Pedro I de Rusia en el siglo XVII. Además de comentar algunas frases hechas en las que la barba es protagonista. Y a pesar de que me vuelvas a decir eso de no me hagas la barba, aquel programa te salió muy bien, José. No me hagas la barba, Antonio. Y no te desvíes del tema, que hoy toca hablar de la picha de Víctor Noir. Vale. Vamos a escuchar el corte de ese programa que dedicamos a las barbas en el momento que mencionamos lo de la picha de Víctor. Que tengan en común que los tres son hombres. ¿Caliente? ¿Y qué tienen los hombres? Bueno, entonces ya vamos a dedicarle un programa a la picha de Víctor Noir, ¿no? Aún no, quizás en la siguiente temporada. Me refiero a algo que también tenemos tú y yo. En los siguientes programas, en el que hablamos de la entrada de cine más cara de la historia, y aquel otro en el que comentamos la infame película ochentera llamada Hysterical, no dijimos nada de la picha de Víctor Noir, por cierto. Y mira que en el programa sobre esa película hablamos largo y tendido sobre el origen y la evolución de la palabra carajo. Tuvimos una buena excusa para sacar el tema, pero como que se nos había pasado la fiebre por esa travesura. Y se nos pasó, por cierto, en 2 programas más. El que dedicamos a la serie Enana Roja y el de la anécdota vaticana del Papa Caranchoa, que gustaron bastante a nuestra pequeña, pero inteligente e invencible audiencia. Tuvo que llegar el programa sobre los vampiros para volver a aludir a la picha de Víctor Noir. Recuerdo perfectamente que fue la introducción que preparamos para dicho programa. Vamos a recordar ese momento. Tira triple. Dedicamos las horas más oscuras del día a leer y perpetrar guiones para Totus Podcast. A veces hacemos otras cosas, pero hoy tampoco hablaremos de la picha de Víctor Noir.
Hoy, queridos amigos... Se ve que el tema de los vampiros tiene su interés para muchas personas. Aquel programa tuvo una cifra sospechosamente alta en cuanto a audiencia para nosotros, superando el centenar de escuchas en apenas 2 días en las distintas plataformas donde se encuentra todo tu podcast. La gente tenía interés sobre cómo matar a un vampiro. Ay, gente pato. Somos un ejemplo de ello, por cierto. El programa que vino después de este de los vampiros habla de una ópera, de cómo la ruta del bacalao no se inició a finales del franquismo en la terreta valenciana, sino a finales del siglo XVIII en Viena. Mozart se tiraba de los pelos de la peluca. Pero no dijimos nada tampoco de la picha de Víctor Noir. No tardaríamos mucho en volver a hacerlo. De hecho, en el programa que vino después sobre el viaje en barco de un rinoceronte, caímos en la poca originalidad de caer en ese recurso, valga la tontería. Aquel programa venía a ser una especie de comentario de texto de un poema de Juan José Arreola. A partir de ahí contamos cómo imaginaban antiguamente a los rinocerontes aquellos que habían oído hablar de este animal. Y de paso narrabas la historia de un pobre rinoceronte que fue regalado por el sultán Muzafar II a Alfonso de Albuquerque. El animal, me refiero al rinoceronte, no al sultán ni a Afonso, hizo un viaje en barco desde la India hasta Lisboa. Y en este momento de aquel programa hicimos mención al tema que vamos a tratar hoy. Si no supieras el título de ese poema, o no lo hubieras leído nunca, ¿de qué bestia creerías que hablaba Arreola? Y no me digas que de la picha de Víctor Noir, que te veo venir. No te iba a responder esto porque la picha de Víctor Noir sería muchas cosas, pero abstrusa no. Ahora que ya sé que... En el siguiente programa no salimos de Portugal, se lo dedicamos al fado portugués, un género musical reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y sin salirnos del tema musical, el programa que vino después del que acaba de decir José fue una entrevista al experto en guitarras eléctricas Pablo Ruiz Ocaña. Gracias a esa entrevista supimos algo más sobre el origen y la evolución de este instrumento que es un icono cultural del siglo XX. Y el tema musical no quedó ahí. Sin pretenderlo, volvimos a dedicar otro programa dedicado al sitar, un instrumento de la música clásica india que se hizo valer a partir de la segunda mitad del siglo XX en estilos tan diversos como el rock y el flamenco. Es que la temática de Totus Podcast es tornadiza. No atiende a un patrón o un esquema preestablecido. Como esto va de tratar temas que nos gustan, preparamos los programas a medida que van brotando los temas en las tardes que José y yo dedicamos a tomar café y un dulcecito. A esas reuniones las llamamos kermés, una palabra que rescatamos de uno de los espectáculos de Lelutier y que viene a significar fiesta. Y como Totus Podcast es un irreverente producto de entretenimiento con espíritu lúdico y festivo, pues ahí queda. Queda. Y ya que has mencionado a Lelutier, el programa que sucedió al de citar lo comenzamos con una parte del regreso de Carlitos, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Precisamente de Lelutier. Y de Argentina nos llega el lunfardo, una peculiar lengua del Río de la Plata que tuviste a bien desentrañar. Y si del citar indio nos fuimos a Argentina, luego decidimos comentar un libro llamado El bien común, de Ricardo Petrella. Un salto temático que, ya por entonces, a la audiencia de Totus Podcast no le pillaba desprevenida. Sobre ese programa advertimos que podía resultar un poco ladrillo, porque nos pusimos a divagar sobre el concepto de bondad y maldad en una sociedad. Pero José, en ninguno de aquellos guiones en los que basamos estos últimos programas mencionados tuvo cabida la picha de Víctor Noir. Este recurso lo recuperamos en el programa Comentando el Apocalipsis. Vamos a escuchar ese momentazo. Los historiadores y exégetas, pero bueno, no vamos a meternos en ese berenjenal en este programa. Eso, que además creo que has preparado un buen berenjenal para uno de los próximos programas. Y no es el de la picha de Víctor Noir, que ya llegará. Calla, no hagas spoiler. De este programa recibimos una queja. Una oyente nos dijo que esperaba escuchar un análisis del apocalipsis bíblico con sus plagas, sus guerras, sus desastres naturales, con un Dios súper cabreado con la humanidad, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos fue hablar del códice Comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana. Y explicamos que marcarse un beato de Liébana podría significar narrar una historia que tiene poco que ver con lo que la inspiró, como irse por Peteneras o irse por los cerros de Úbeda. Entiendo a esta oyente, ¿eh? Sienta muy mal que te digan que te van a hablar de una cosa y al final te hablen de otra cosa muy distinta. No es muy educado eso. A mí eso me da mucho coraje, Antonio. Volvamos a la historia de la picha de Víctor Noir. Después de que aludiésemos a ella en el citado programa sobre el Apocalipsis, sobre el códice Comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana, nos olvidamos de mencionarla en el de la semana siguiente. Sí, el programa sobre la fiesta de las manzanas silvestres, ahora que recuerdo. Ese fue bastante divertido, Antonio. Aún sigo practicando mi cara para el campeonato de Gurning. Y tampoco dijimos nada en nuestro primer programa culinario, aquel en el que nos decías la receta de la pasta a la norma. Y mira que uno de los ingredientes era la berenjena. Lo hubiésemos tenido demasiado fácil. Pero simplemente se nos pasó. Como dijimos antes, procuramos que las ideas y la redacción de los guiones surjan sin más exigencias que el rigor y procurar a la audiencia
y a nosotros unos minutos de entretenida desconexión de la rutina. La receta de la pasta a la norma que nos explicó José en aquel programa no es ninguna broma. Va de maravilla y os recomiendo que la hagáis. Es muy sencilla y deliciosa. Y de comentar una receta de cocina, a desentrañar las teorías que apuntan la existencia de más de un Jesucristo. En el programa titulado, por cierto, no sé si recuerdas, Antonio, Los Mesías, ¿eh? Sí que volvemos a mencionar ahí la picha de Víctor Noir. Vamos a recordarlo. Creo que debemos reconsiderar eso de hacer aclaraciones con el propósito de dedicarles un programa completo. Lo digo por la de veces que hemos mencionado la picha de Víctor Noir. Desde luego, José, tú siempre pensando en lo único. Antes decíamos que a la hora de redactar el guión del programa de la receta no se nos ocurrió mencionar la picha de Víctor Noir a pesar del fálico significado de la berenjena, que hubiese sido lo fácil. Y resulta que tampoco lo hicimos con el programa sobre el hombre que vendió la Torre Eiffel. Y eso que también se llamaba Víctor. Y otra que sí es verdad, porque, mira, esto refuerza lo que dije antes. Ni con nosotros mismos somos previsibles. Y eso que nos gusta saltar a la mínima que vemos el Pisuerga pasar por Valladolid. Puestos a usar de forma desmedida lo de la picha de Víctor Noir, hubiésemos aprovechado aquellas ocasiones que nos brindaron esos guiones con berenjenas y víctores. Nos mantuvimos fieles a la rigurosa irreverencia también con el programa que dedicamos a hablar sobre ese pedazo de peli que es La Gran Belleza. Tampoco lo hicimos cuando comentamos aquel cuadro incorrecto y aquel libro desconcertante que unieron a Magritte y Allan Poe. Y mucho menos cuando hablamos del origen bíblico de la primera mujer que existió. Y que no fue Eva, como muchos piensan. Es normal que haya parte de la audiencia que, ante tanta referencia a la picha de Víctor Noir, pueda preguntarse: ¿quién fue ese hombre? ¿Por qué este par de chalaos parecen obsesionados con su picha? Habrá quien sepa la historia porque le dedicó unos minutos a consultarlo en la Wikipedia. O mejor aún, lo pudo escuchar en el programa que le dedicó Nieve con Costrina. Pero habrá quien, a pesar de todo, haya esperado a Totus Podcast para ver cómo narramos esta leyenda con nuestro especial toque. Porque la leyenda de Víctor Noir va unida a su persona. Quiero decir que Víctor Noir existió y fue un hombre con picha que nació en Francia en el año 1848 y destacó como periodista. Fíjate que nació en uno de los años más convulsos del siglo XIX. 1848 fue un año álgido para los movimientos revolucionarios en Europa. Aquello sentó las bases de futuras transformaciones políticas y sociales en el viejo continente. Así es, José, pero si te parece, vamos a ir terminando. Lo digo para no extendernos más, que ya nos vamos a meter en los minutos de descuento. Tienes razón, que nos ponemos a hablar de la vida de Víctor Noir y la leyenda de su picha y no nos damos cuenta de que podemos aburrir a la audiencia ahondando en tanto detalle. Así que mejor dejamos aquí el programa de hoy, que era una deuda que teníamos pendiente con la audiencia y con nosotros mismos. Y con Víctor Noir. Quedamos redimidos ya al dedicarle el programa de hoy. El programa 53º, el primero de la primera semana del nuevo año, estrenado el último lunes de un 2024 que termina mañana mismo. Hemos ido a programa por semana. Y la mejor forma de despedir este año y recibir el nuevo es rodearte y acordarte de todos tus podcasts. La semana que viene volvemos. Ya sabes, el número de cada programa corresponde con el número de la semana del año. Intentaremos repetir la hazaña, cada lunes en nuestra web y en todas las plataformas de streaming. ¡Feliz año, José! ¡Feliz año, Antonio! Y a toda la audiencia de Totus Podcast. ¡Salud y prosperidad! ¡Feliz año nuevo! Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.